Hay días en que uno se despierta y ya siente que será difícil levantarse de la cama, pero se levanta de todas maneras. Aquella tarde, ni siquiera tenía 2 reales en la cartera. La nevera estaba prácticamente vacía, solo quedaba un poco de arroz de ayer, un huevo y medio paquete de leche que llevaba ya 3 días intentando racionar. Pero mis hijos se despertaron, como siempre, animados, con hambre y con la energía de quienes no imaginan el tamaño del agujero en el que estamos metidos. El menor, de 4 años, saltó en la cama diciendo que quería pan con mantequilla. Sonreí y les dije que hoy sería un día de café especial, e inventé un juego con leche tibia y canela, como si se tratara de una receta mágica. Ellos lo encontraron genial. Yo solo pensaba que, en el fondo, eso era todo lo que tenía, pero no podía dejar que ellos lo supieran. Mientras ellos comían, yo lavaba los platos con la mente en otro lugar. Tenía una factura de electricidad vencida, y el aviso amarillo pegado en la puerta desde ayer me recordaba eso constantemente. También pasé frente a la escuela el lunes y vi el aviso del viaje escolar colgado en la entrada. Eran 15 reales por niño, y sabía que ellos preguntarían. Me sentí como una fraude. Por fuera hacía chistes, cantaba canciones tontas, hablaba con una voz graciosa a la hora del baño, pero por dentro, estaba haciendo malabares para fingir que todo estaba bien. Cuando ellos salieron corriendo al cuarto para jugar, me senté en el borde del fregadero y lloré en silencio, solo por un minutito, para desahogarme. Después me sequé la cara, esbocé una sonrisa y fui tras ellos como si nada hubiera pasado. El día continuó arrastrándose. Pasé la mañana intentando llamar a 2 lugares que tenían vacantes para auxiliar de limpieza. En uno, la señora me atendió y dijo que ya habían cerrado las entrevistas. En el otro, nadie respondió. Me quedé allí, con el celular en la mano, mirando la pantalla con esa sensación de que el mundo avanza demasiado rápido para quien está en el fondo del pozo. Mientras tanto, los niños jugaban con 2 cajas de cartón que yo iba a desechar. Ellos transformaron aquello en una nave espacial, una casa, un camión. No necesitan mucho para divertirse, y quizá por eso duele tanto, porque son demasiado pequeños para entender que todo aquello, ese modesto apartamento, esa comida inventada, esa rutina, está pendiendo de un hilo, un alquiler atrasado, una factura cortada, una llamada que no se devuelve. Todo depende de cosas de las que ellos ni siquiera saben que existen. A la hora del almuerzo, preparé un arroz con el poco de zanahoria rallada que tenía guardado en un vasito. Rayé el huevo cocido encima y dije que era arroz de fiesta. Ellos se rieron, aplaudieron y comentaron que estaba delicioso. Sonreí, agradecida como si fuera una chef de cocina, pero, por dentro, sentí una vergüenza que me corroía, no por ellos, sino por mí misma, por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. Aunque sabía que muchas cosas no dependieron solo de mí, la culpa no desaparecía. Después del almuerzo, me tumbé en el suelo de la sala con ellos y nos pusimos a dibujar con lápices de colores rotos. En un momento, el mayor me miró y dijo: «Mamá, hoy estás feliz, ¿no?». Yo lo miré y solo asentí con la cabeza. No tuve el valor de decirle que ese había sido uno de los días más pesados de mi vida. Durante la tarde, mientras ellos tomaban una siesta, me senté al borde de la cama y comencé a buscar monedas por la casa. Encontré 125 reales en el fondo de un bolso antiguo y algunas otras moneditas sueltas debajo del sofá. Junté todo y fui al mercadito de la esquina, intentando pensar en algo que pudiera rendir para la cena. Compré un paquetito de fideos y una cebolla. La cajera me miró con una sonrisa algo forzada, como si supiera la situación. Al final, se llega a reconocer a quienes están en el mismo barco. Regresé a casa con ese paquetito en la mano y el corazón apretado, pero al mismo tiempo sentí una pequeña victoria. Aún había logrado asegurar otra comida, un día más. Un pedacito de dignidad, ¿sabes? Cuando llegué, ellos aún dormían. Me quedé unos segundos observándolos,
viéndolos respirar tan tranquilos. Y fue entonces cuando vino ese pensamiento que siempre me derrumba, ¿y si algún día ya no puedo ocultarlo? ¿Por qué? Esconder la falta de dinero, aún lo consigo, pero ocultar el desespero, el miedo a no saber qué pasará mañana, eso es mucho más difícil. Me senté en el suelo del pasillo y me quedé allí en silencio. No tenía a quién llamar, nadie a quien pedir ayuda. Mis padres ya habían fallecido, y los pocos amigos que me quedan también estaban en su propia lucha, y por mucho que quisiera desplomarme, sabía que, en poco tiempo, ellos despertarían, y cuando despertaran, la mamá feliz debía estar allí de nuevo, con la cena en el fuego y una sonrisa en el rostro. Ellos se despertaron poco después de las 5 de la tarde, con ese aire desaliñado de quienes aún andan un poco perdidos en el tiempo. El mayor se lanzó directo a mi regazo, pidiendo un abrazo. Siempre lo hace al despertar, y yo siempre me derrito, incluso cuando mi mente está hecha un lío. Ese abrazo me brinda un pequeño respiro. Encendí la televisión y dejé que ellos vieran dibujos animados mientras yo preparaba la cena. Cociné los fideos con la cebolla y un poco de aceite, e hice una pizca de sal, y les dije que hoy eran fideos mágicos. Sí, siempre invento nombres para la comida, porque a ellos les resulta más divertido y no se quejan. La creatividad es mi condimento secreto desde que empecé a tener que hacer mucho con casi nada, y, por increíble que parezca, comieron felices, exclamaron en voz alta y dijeron que yo era la mejor cocinera del mundo. Pocos sabían que esa era literalmente la única comida que tenía. Después de la cena, mientras ellos jugaban en el suelo de la sala con 2 carritos rotos, me senté y comencé a organizar algunos papeles, cosas que solía evitar tocar, facturas, apuntes, las cuentas de la escuela. El corazón me pesaba, cada sobre parecía gritar: fallaste, estás hundiéndote. Me quedé mirando una factura de electricidad atrasada y pensé en cuántos días más la energía aguantará sin ser cortada. Me vi allí, sentada, intentando sostener las puntas con cinta adhesiva y pensamientos positivos. Pero, aún allí, escuchaba sus risas al fondo y me obligaba a recordar que no podía caer. No ahora, no frente a ellos. Son demasiado pequeños para entender, y son lo que me mantiene en pie. Si yo caigo, ¿quién me levantará? Después del baño, ellos se entusiasmaron porque era día de cuentos. Solía leerles casi todas las noches, pero últimamente, con todo lo que venía ocurriendo, a veces simplemente me acostaba y apagaba, pero esa noche, aunque estaba exhausta, me obligué a hacerlo. Tomé uno de los libritos desgastados de la estantería y comencé a inventar voces para los personajes, algo que a ellos les encanta. Se rieron tanto en una parte que el menor hasta sollozó, y fue entonces cuando sentí una pizca de orgullo, incluso en medio del caos. Porque, a pesar de todo, ellos seguían riendo, aún conseguían dormirse con la panza llena, habiendo tomado un baño y con un cuento en la cabeza. No sé cómo, pero hasta ese momento, estaba aguantando, no perfectamente, pero aguantando. Una vez que se durmieron, fui a la cocina y me quedé mirando el fregadero lleno. Lavé todo en silencio y luego me senté en el suelo de la cocina, apoyada contra el armario. Eran casi las 12 de la noche. La tenue luz de la calle entraba por la ventana y me quedé allí, sola, sin celular, sin televisión, solo con mis pensamientos. Empecé a hacer cuentas mentalmente. ¿Cuántos días faltaban para el corte de energía? ¿Cuánto tiempo más podría seguir inventando excusas para los niños sin levantar sospechas? Había un nudo en la garganta que siempre contenía y que a veces se escapaba en lágrimas breves, de esas que uno se seca con la blusa. Pero esa noche, después de todo, solo pensé: hoy lo logré. Solo eso. No resolví nada, no gané la lotería, no conseguí empleo, pero ellos durmieron bien, y eso fue todo. A la mañana siguiente, aún sentía el peso del día anterior en el cuerpo,
pero me obligué a levantarme de la misma manera, solo que algo llamó mi atención de inmediato. La cajita de leche que había dejado cerrada en la nevera se había derramado, el sello parecía algo flojo y lo poco que quedaba se había escapado. Me quedé unos segundos parada mirando eso, como si estuviera frente a una tragedia, y en cierto modo lo era. Aquella era la leche del desayuno, la última. Mi primer impulso fue maldecir, llorar, desesperarme, pero, de nuevo, escuché los pasos viniendo del cuarto. No daba tiempo. Tomé una jarra de agua, exprimí medio limón y añadí un poco de azúcar, como si fuera un jugo especial. Ellos lo aceptaron sin problema. Sonreí de nuevo, pero por dentro, sentía como si mi garganta se estuviera cerrando desde adentro. Mientras ellos tomaban el jugo mágico y comían un pan viejo que recalenté en la sartén para que pareciera fresco, el mayor se me acercó para preguntar por el viaje escolar. Mi corazón se heló. Incluso había olvidado ese bendito aviso pegado en el portón de la escuela. Él dijo que todos iban, que visitarían un parque con animales y que el almuerzo se llevaría en una lonchera colorida. Solo pude responder, mami va a ver eso. ¿Está bien? Y fingí estar ocupada con los platos. Él asintió y siguió comiendo, todo animado, contándome lo emocionante que sería. Me quedé de espaldas, secando el vaso que ya estaba seco, solo para que no viera mi rostro. No sabía qué inventar para justificar que él no podría ir. Solo sabía que no lograría conseguir esos 15 reales para entonces. Después de que se fueron a la escuela, me quedé un tiempo parada en el portón, mirando la calle sin prisa de volver adentro. Era como si el silencio de la casa me tragara más rápido al cruzar la puerta. Regresé despacio. Me senté a la mesa y me puse a mirar un sobre con la factura del agua. Era una de esas facturas con un sello rojo, de aviso. El valor ni siquiera era tan alto, pero para mí, en ese momento, parecía imposible de pagar. Pensé en llamar a mi ex jefa y preguntarle si sabía de alguna vacante en otro lugar, pero solo de imaginar la vergüenza, desistí. Me sentía demasiado humillada para pedir ayuda, aún sabiendo que no todo dependía de mí. La pandemia había derribado mi empleo, luego subió el alquiler, y todo se fue desmoronando como un dominó. Pero cuando uno es madre, no hay tiempo para detenerse a entender en qué momento todo comenzó. Solo se va apagando fuego tras fuego. Hacia la mitad de la tarde, intenté vender unas prendas mías en un mercadillo del barrio. Llevé una bolsita con algunas piezas que guardaba con cariño, esperando días mejores. Un vestidito floreado que usé en el bautizo del mayor. Una blusa que compré con mi último 13º sueldo. Cosas que tenían un valor afectivo. La señora miró rápidamente y apartó 3 piezas. Me dio 20 reales. Agradecí como si fuera mucho, porque, de verdad, lo era. De camino a casa, compré pan, un paquetito pequeño de arroz y un juguito en caja para los niños. No sé explicar, pero solo con saber que tendría algo para poner en la mesa esa noche, mi cuerpo pareció respirar un poco mejor. A veces, 20 reales parecen un milagro. Cuando llegué a casa, faltaba poco para recogerlos en la escuela. Dejé las cosas en la cocina y me senté solo por 2 minutos, pero terminé echando una siesta. Desperté con el corazón acelerado, pensando que había perdido la noción del tiempo. Corrí hasta el portón y, por suerte, aún estaba a tiempo. De camino, encontré a otras madres comentando sobre el viaje escolar. Una de ellas, con la mejor de las intenciones, preguntó si ya había enviado el dinero junto con mi hijo. Sonreí con un tono forzado y dije que lo enviaría al día siguiente. Sentí ganas de desaparecer allí mismo. Me avergonzaba mi situación, pero al mismo tiempo, intentaba no hundirme más en ella, porque por fuera, era solo otra madre en la puerta de la escuela. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de esa sonrisa cansada. Ellos llegaron corriendo, felices,
con los dibujos del día en la mano. El menor me mostró un papelito todo colorido que decía Nuestra casa con sol. El mayor me abrazó y comentó que la maestra había elogiado su lectura. Mi corazón se llenó y dolió al mismo tiempo, porque son momentos como esos los que te hacen recordar que estás haciendo algo bien, incluso cuando todo a tu alrededor parece mal. De camino a casa, reían por algo que solo ellos entienden. Yo solo miraba y pensaba, ellos no tienen idea, y está bien, es exactamente eso lo que me hace levantar cada día. Que ellos no sepan, que puedan mantener esa ligereza por más tiempo, aunque, para eso, tenga que cargar el mundo sola sobre mis hombros. De regreso a casa, ellos me preguntaron si podíamos jugar a construir una casita en la sala. Pensé en todo lo que aún tenía por hacer: los platos, arreglar los uniformes, lavar la ropa a mano porque la lavadora estaba rota, pero dije que sí. Tomamos sábanas, cojines y montamos una carpa improvisada entre el sofá y la mesa. Ellos entraron riendo, trayendo juguetes y libros, y yo me uní a ellos, a pesar del cuerpo cansado. Por unos minutos, dentro de esa casita, el mundo se detuvo. Éramos solo nosotros, riendo, fingiendo que éramos exploradores en la selva. Me di cuenta de que, a pesar del agotamiento, esos momentos me daban fuerza. No eran solo ellos quienes necesitaban eso, yo también necesitaba esconderme del mundo de vez en cuando. Después de que terminó el juego, pidieron ver una película. Encendí la televisión y, mientras ellos miraban, me dirigí a la cocina a preparar la cena. Cociné el arroz con un poco de ajo y aceite, abrí una lata de sardinas que había reservado para emergencias y lo mezclé todo. Preparé platos con esmero y, al servir, dije que era comida de campeón. Les pareció gracioso el nombre y comieron todo. Me miraron con esa expresión de admiración que solo un niño puede tener hacia su madre, y pensé, realmente creen que soy fuerte, y quizá, de alguna manera, lo sea. Porque seguir adelante sin mostrar que todo está pendiendo de un hilo requiere una fuerza que ni yo sabía que tenía. Luego de la cena, mientras ellos jugaban en su cuarto, me senté para intentar organizar nuevamente las finanzas. Tomé un cuaderno viejo en el que anotaba todo: ingresos, egresos, lo que faltaba, lo que podía retrasarse, lo que de ninguna manera podía faltar. Había un cálculo que jamás cuadraba, sin importar cuántas veces lo intentara. Con cada anotación, sentía un nudo apretar en el pecho. Tachaba, volvía a escribir, recalculaba. En el fondo, sabía que ese cuaderno no me iba a traer ninguna solución mágica, pero era mi manera de mantener algún control en medio del caos, porque si soltara hasta eso, creo que me desmoronaría por completo. Escuché una risa proveniente del cuarto y cerré el cuaderno. Eso podía esperar. Ellos. No, fui a dar las buenas noches, como siempre. Me recosté un poco con ellos, acaricié el cabello de los dos y esperé a ver cómo se cerraban los ojitos. El menor aún me pidió una canción, así que canté bajito, aun cuando mi voz fallaba. Sentía una mezcla de cansancio y ternura. Era difícil de explicar, como un agotamiento tan grande que parecía físico, pero que también venía del alma. Y aún así, allí, en ese cuarto oscuro con los dos respirando despacio, me sentí un poco más en paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque, de alguna manera, ese día también salió bien, y eso era lo que más importaba. Me levanté despacio de la cama, tratando de no hacer ruido para no despertar a ninguno de los dos. Fui directo al baño y me quedé mirando mi reflejo en el espejo durante varios minutos. Parecía más vieja de lo que realmente era. Ojeras profundas, piel pálida, expresión cansada. Ni siquiera recordaba la última vez que me había mirado de verdad. Uno entra en un modo automático en el que hasta se olvida de su propia existencia. Me lavé la cara con agua fría y volví a la cocina. Había una toalla en el tendedero que necesitaba recoger, y mientras la doblaba, me di cuenta de que tenía hambre. No había casi nada del almuerzo,
pero encontré una galleta rota en el fondo del armario y comí como si fuera un banquete. A veces, el hambre se vuelve un detalle cuando los hijos están bien alimentados. Me senté un rato en el sofá, con la luz de la sala apagada y solo se escuchaba el ruido de la calle afuera. Empecé a pensar si debía o no pedir ayuda. Pensé en enviar un mensaje a una amiga que sabía que andaba un poco mejor económicamente, pero me detuve. Me sentía humillada por estar en esa situación. Siempre he sido de resolver todo sola. Siempre me he considerado fuerte, o al menos, eso creía, pero allí, en esa sala oscura, sentí una inmensa necesidad de desaparecer por unos días. No por cobardía, sino solo para descansar, desconectar, ser cuidada, aunque fuera solo por un tiempo. Pero luego recordé a los dos durmiendo en su cuarto y pensé, no puedo desaparecer. Ellos me necesitan, y tal vez yo también los necesito para seguir respirando. Esa noche me acosté tarde, me metí en la cama sin poder dormir, con el cuerpo hecho polvo pero la mente encendida. Escuchaba los sonidos de la casa, el viejo ventilador chirriando, el perro del vecino ladrando de vez en cuando, el tic-tac del reloj de la cocina. Todo parecía amplificado cuando el silencio se apoderaba del ambiente, y, en medio de ese ruido, los pensamientos venían uno tras otro, sin parar. ¿Y si no pudiera pagar el alquiler este mes? ¿Y si cortaran la energía? ¿Y si me enfermara? ¿Y si? Me di vuelta de lado, subí la sábana hasta la barbilla e intenté concentrarme en la respiración. Inhalé y exhalé lentamente, como había leído en algún lugar. Ayudó un poco, pero no solucionó nada. En el fondo, sabía que el sueño solo llegaría cuando el cansancio venciera al miedo. Me desperté asustada en medio de la madrugada, con la sensación de que había olvidado algo. Fui a la cocina en la oscuridad, sin encender la luz, solo para confirmar que el gas estaba cerrado, que la puerta estaba bien trancada y que los niños seguían respirando tranquilos en su cuarto. Era como si mi cuerpo estuviera siempre en alerta, incluso durmiendo. Volví a la cama y me quedé mirando el techo. Me preguntaba si otras madres también pasaban por esto, si ellas también fingían sonrisas, inventaban nombres para la comida, construían casitas con sábanas para ocultar el caos del mundo. Y entonces surgió ese pensamiento, tal vez sí, tal vez no fuera la única, pero aún así, en ese momento, me sentía completamente sola, como si todo el mundo estuviera dormido, menos yo. A la mañana siguiente, me desperté con un ruido seco en el portón. Me levanté asustada, aún medio aturdida por el sueño, y vi que habían dejado algo allí. Era un papel doblado, sujetado con una goma. Al abrirlo, vi que era un aviso de la escuela, un recordatorio sobre el último día para entregar el dinero del viaje escolar, último día para el pago, hoy. Eso me dio un pinchazo en el estómago. Ya sabía que no iba a poder costearlo. Había decidido que él no iría, pero ver ese papel dolió aún más. Preparé el café con lo que tenía, coloqué el pan recalentado en la mesa y llamé a los niños a desayunar. El mayor ni siquiera mencionó el tema del viaje en ese momento. Se quedó allí, comiendo despacio, casi en silencio. Quizás él ya lo intuya. Los niños sienten, incluso cuando intentamos disimular. En el camino a la escuela, él sostuvo mi mano con más fuerza de lo normal. No dijo nada, solo caminaba mirando hacia abajo. Intenté conversar. Le hablé sobre el dibujo que había pasado ayer, sobre el juego de la casita, pero él estaba diferente. Al llegar al portón, me miró y preguntó, «Mamá, ¿soy yo el único que no va?». Eso me desgarró por dentro. Sonreí, como siempre, y le dije que haríamos otra aventura juntos, solo nosotros dos, en otro día. Él forzó una sonrisa, me abrazó y entró. Esperé a que desapareciera por el pasillo de la escuela y, entonces, me derrumbé. Lloré ahí mismo, afuera, tratando de aparentar que solo tenía un grano de arena en el ojo.
Pero no era así, era solo otra herida que yo escondía cada día. Regresé a casa arrastrando los pies. Ya no sabía qué inventar, qué decir, cómo continuar fingiendo que todo estaba bien. Me senté en el sofá y me quedé mirando el techo, intentando pensar en alguna solución, cualquier cosa. Incluso pensé en vender el celular, pero era mi único medio de comunicación, de buscar empleo, de resolver los asuntos del día a día. Me sentía acorralada. Fui a la ventana y me puse a observar la calle, como si la respuesta pasara justo frente a mí, pero no pasó. Estaba tan cansada, tan mentalmente agotada, que comencé a cuestionar si valía la pena seguir fingiendo. Pero entonces, escuché la voz del menor en mi cabeza diciendo: mamá, tú eres mi heroína. Y eso me sostuvo, no porque me creyera una heroína, sino porque él lo creía, y eso ya era motivo suficiente. Decidí pasar el resto de la mañana limpiando la casa. No es que tuviera fuerzas para ello, pero era lo único que me quedaba por hacer. Fregué el piso de la cocina como si eso también lavara la sensación de fracaso que me acompañaba. Limpié el baño, doblé la ropa, barrí todos los cuartos. Todo con la cabeza dando vueltas y el corazón apretado. Cuando paré, me di cuenta de que estaba sudando frío. Fui al fregadero, me eché un poco de agua en la cara y me senté en el suelo. Respiré hondo. No podía caer. No ese día. Tenía que recoger a los niños, preparar el almuerzo, volver a sonreír. Era siempre lo mismo, una secuencia de tareas que me impedían detenerme. Y tal vez eso fuera lo que me mantenía en pie: el movimiento, la rutina, la obligación de seguir adelante. Preparé el almuerzo con lo que había sobrado del arroz y una zanahoria que ya estaba pasada. La corté en finas rodajas, la salteé con ajo y mezclé todo. Ellos regresaron de la escuela cansados, pero animados. El mayor ya no mencionó el tema del viaje, y yo lo respeté. A veces, el silencio del niño es su forma de lidiar con lo que no entiende. Nos sentamos a comer y él agradeció la comida. Siempre lo hace. Dice: gracias, mami, está rico. Casi lloro allí mismo, pero me contuve. Porque si algo aprendí es que uno llora en la ducha o en la almohada, nunca frente a ellos. Frente a ellos, uno debe ser una muralla. Después del almuerzo, se pusieron a dibujar mientras yo lavaba los platos, con las manos arrugadas por el jabón y el cansancio. Hacia las 4 de la tarde, sonó el interfono. Me llevé un susto, ya que casi nadie aparece aquí sin avisar. Era la señora del apartamento de arriba. Venía con una bolsita en la mano, diciendo que había hecho demasiado pastel y que pensó en repartirlo. Casi me derrumbo. Tomé la bolsita, le di las gracias unas 5 veces, intentando no parecer desesperada. Al abrirla, vi que no solo había pastel, sino también unos panecillos y 2 tarros con comida. Ella nunca había hecho algo así antes. Fue de la nada, y no sé si sabía de mi situación o si fue solo un gesto aleatorio de bondad, pero en ese momento, me pareció una señal, un respiro, un recordatorio de que, a veces, la vida encuentra la forma de recordarte que aún hay personas buenas en el mundo. Repartí el pastel con ellos durante la merienda como si fuera el postre de un restaurante elegante. Lo serví en platitos con mucho cuidado y dije que era el pastel sorpresa de la vecina Ada del piso de arriba. Se rieron. Les gustó el nombre y comieron como si fuera el dulce más delicioso del mundo. Y quizás lo fuera, al menos por ese instante. Porque no era solo el sabor del pastel, era el alivio de no tener que inventar nada más ese día. Era el alivio de ver a mis hijos felices con algo tan simple. A veces, la gente cree que los niños necesitan mucho, pero solo requieren un ambiente donde puedan seguir siendo niños. Y eso era lo que me mataba por mantener. Más tarde, cuando ya estaban más tranquilos, me senté con ellos para hacer la tarea. El menor estaba aprendiendo a escribir su nombre, y yo me encantaba verlo concentrado,
sacando la lengua mientras sostenía el lápiz con fuerza. El mayor me mostró una redacción que había escrito sobre qué es un héroe. Escribió que un héroe era alguien que cuida incluso cuando está cansado. Leí eso y me quedé sin palabras. No habló de superpoderes, ni de capas, ni de volar. Habló de mí, sin decir mi nombre, y sentí ganas de llorar, pero no lo hice, solo lo abracé fuerte, porque en ese momento, a pesar de no tener nada, me sentí la persona más rica del mundo. Esa noche, después del baño, seguimos nuestro ritual de siempre: pijama, cuento, cariño y apagar la luz. Me recosté con ellos por unos minutos, como siempre hago, hasta que pude escuchar cómo se hacía más lenta la respiración de ambos. Pero en lugar de levantarme e ir a atender los pendientes de la casa, me quedé allí, en la oscuridad, en medio de ellos. Uno con su manito en mi brazo, el otro con su pie apoyado en mi pierna, y en medio de esa cama tan estrecha, sentí una paz que hacía mucho que no experimentaba. Verlos dormir, confiando plenamente en mí, sin saber de la tormenta que estaba enfrentando, me brindó un tipo de fuerza que ninguna charla motivacional en YouTube podría darme, porque, por más que todo se estuviera desmoronando, allí era mi refugio. Me levanté despacio y fui a la cocina solo para comprobar que todo estaba en orden. La luz apagada, el gas cerrado, la ventana bien trancada, todo en orden, pero al pasar por la sala y ver el cuaderno de cuentas abierto sobre la mesa, mi estómago se revolvió de nuevo. Pensé en sentarme y revisar todo una vez más, pero no tuve fuerzas. Simplemente cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón y decidí que, por hoy, eso no me iba a destruir, porque la verdad es que ya había ganado ese día, y tal vez esa fuera la mayor victoria posible en ese momento. No era glamour, no era una superación de película, pero era la vida real, y yo estaba viva, con mis hijos durmiendo tranquilos. Eso, por sí solo, ya era más de lo que creía poder lograr. En medio de la madrugada, me desperté por un ruido extraño que venía de la calle, un estallido seco, como si algo cayera o se rompiera. Me levanté asustada, fui a la ventana y miré, pero no sexta nada. La calle estaba desierta, el poste de enfrente parpadeaba como siempre, y el silencio volvió enseguida. Me quedé allí parada un buen rato, con el corazón acelerado, como si mi cuerpo esperara algo, pero no pasó nada, solo el silencio. Regresé a la cama despacio, aún en alerta, y me acosté mirando el techo. Entonces, me vino un pensamiento muy extraño, que hasta hoy no logro explicar. Parecía que el mundo allá afuera trataba de decirme algo, como si aquel ruido fuera una advertencia. No sé de qué, ni por qué, solo sé que sentí como si, de alguna manera, la peor parte ya hubiera pasado. Al día siguiente, nada extraordinario sucedió, pero tampoco salió mal nada. No cortaron la luz. Los niños se despertaron bien, y conseguí el contacto de una conocida que necesitaba a alguien para limpiar 2 veces por semana. Poco, pero era algo. No fue una gran vuelta de tuerca, no fue un milagro, pero era aire para algunos días más. Y sabes, hay algo extraño en todo esto. Nunca descubrí qué fue ese ruido. Pregunté a la vecina, nadie lo oyó. Miré en la calle, nada había caído, nada se rompió. Parecía algo de mi imaginación, pero sé que lo escuché. Quizás fue solo el sonido de algo dentro de mí desmoronándose, o tal vez, no sé, el sonido de algo que estaba cambiando. Nunca volví a escuchar algo parecido, y la vida continuó, a trompicones, pero continuó. Los niños siguen creciendo, sacudiéndome el equilibrio y dándome fuerza al mismo tiempo. Aún paso apuros, aún invento nombres para la comida, aún lloro en silencio a veces, pero ya no es como antes. Ya no cargo sola la sensación de estar hundiéndome. Creo que después de ese día, algo en mí cambió, no porque los problemas desaparecieran, sino porque comprendí que, incluso en medio del caos, logré aguantar. Sostuve las puntas, continué, y eso nadie me lo quita. Hasta el día de hoy,
No sé explicar bien todo lo que sentí en aquella época, a veces parece que fue otra vida. Pero cada vez que las cosas se aprietan de nuevo y se aprietan recuerdo esa noche, el pastel de la vecina, la redacción de mi hijo, el silencio en la calle después del ruido, y entonces respiro hondo y me repito en voz baja, hoy lo logré, mañana lo intento de nuevo.